Mi nombre es Marisela Rosillo Herrera. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad de Aztlán, Campus Morelos. Este video es para hablar sobre 3 temas, que es sociología jurídica, César Lombroso, tipo de delincuentes y finalmente las funciones del abogado. Esta tarea es para la materia de sociología. Bueno, primero diré que la sociología es la ciencia que estudia las sociedades humanas dentro de los fenómenos, es decir, estudia al hombre, su comportamiento del hombre dentro de la sociedad. Los principales exponentes de la sociología, en primer lugar tenemos a Augusto Comte, llamado el padre de la sociología. Él creía que con la nueva era podía producir un conocimiento de la sociedad basada en datos científicos. El siguiente es Emilio Durkheim. Su principio era estudiar los hechos sociales como si fueran cosas. Albert Spencer, él fue el primer fundador de la Escuela de Sociología. Max Weber, él enfocó su pensamiento hacia los factores socioeconómicos, políticos y culturales. Su pensamiento era: los individuos deberían de ser más racionales y menos tradicionales. Y finalmente tengo a Carlos Marx, que él fue el creador del materialismo. Él argumentaba que la sociedad capitalista producía la división de las clases sociales. Las ciencias auxiliares de la sociología son historia, que es el pasado de las sociedades; la geografía, lugar donde sucede el fenómeno; antropología era conocer la evolución física del hombre; la sociología era conocer la conducta y el comportamiento del humano; el derecho era conocer las reglas y las leyes que regían a la sociedad; la economía era conocer la forma en que se producía y se distribuía la riqueza de la sociedad; la filosofía estudia las formas de pensamiento de cada individuo; la política era conocer las diferentes formas de gobierno. Sociología jurídica. ¿Qué es la sociología jurídica? La sociología jurídica es una disciplina científica que intenta explicar las causas y efectos de las normas jurídicas. Como ciencia, ocupa las causas y efectos de las normas jurídicas. Sus orígenes se basan en las obras de Aristóteles, de Montesquieu, Urbano, Grocio, Rembrandt, Kant, Comte, Marx, entre otros. Su objetivo es investigar la creación y la transformación y la aplicación del derecho en la realidad social, descubrir las leyes, los fenómenos sociales del derecho, las causas que explican el origen, el desarrollo y la sucesión de las normas, las causas que explican los sistemas y las instituciones del derecho. ¿Por qué es importante el estudio de la sociología jurídica? Bueno, ya que dadas las condiciones actuales de la evolución en la relación entre los seres humanos y su entorno, hay que entender que las causas de la creación de las normas jurídicas. Algunas características de la sociología jurídica no es paradigmática, es autónoma, es independiente, interdisciplinaria, informativa, crítica, y es una teoría empírica y acumulativa. Bueno, nuestro siguiente punto es César Lombroso. ¿Quién fue César Lombroso? Fue un médico antropólogo de formación. Él se consideraba como el padre de la criminología. Fue de los grandes representantes de la criminología positiva. El pensamiento de César Lombroso fue
fuertemente influenciado por las teorías de Darwin. Él decía que el delincuente era el eslabón perdido y que se encontraba entre mono y hombre. Su obra más destacada de Lombroso fue la clasificación de los criminales. Él decía que para clasificar a los criminales simplemente con el hecho de verlos, sus rastros físicos, era posible identificar si era un criminal, y los clasificó de la siguiente forma. En primer lugar tenemos al delincuente nato. Este delincuente tenía rasgos físicos como un cráneo pequeño, la órbita de los ojos muy grande y la frente hundida. Psicológicamente es insensible, es impulsivo y no tiene remordimientos. Seguimos con el delincuente moral, el loco moral. Este delincuente no es tan fácil identificarlo por sus rastros físicos, porque son similares a los del delincuente nato, y que igual que él buscan a otra persona para poder delinquir. Entre ellos, pero sí es muy clasificado por su forma de ser. Ellos se encuentran en las cárceles o en los prostíbulos. Ellos son astutos, antipáticos, vanidosos, egoístas y simulan locura. Estas personas, todos estos rasgos se los puedes ver desde su niñez, empieza a formar estos rasgos. Tenemos al delincuente epiléptico. Lombroso lo categorica como el delincuente más peligroso. Este es vago, es amante de los animales, destructivo y vanidoso. El delincuente loco. Lombroso lo dividió en delincuente loco o locos delincuentes. Los locos delincuentes son personas que no tienen sus facultades mentales bien y entonces por lo mismo no son responsables de sus actos. En cambio, el delincuente loco, él sí tiene bien su pensamiento y él delinque, y en la cárcel es donde él se puede volver loco. El delincuente pasional, él no tiene rasgos físicos, pero uno de sus rasgos más importantes es que su edad para delinquir es entre los 20 y 30 años. Y actúa por impulsos, es afectuoso y él puede cometer su delito por un duelo, un infanticidio o pasión política. El delincuente ocasional. Aquí Lombroso lo divide en tres: los pseudocriminales, los criminaloides y los delincuentes profesionales. Los delincuentes, los pseudocriminales, son los que no quieren delinquir, pero están obligados por ciertas circunstancias o matan en defensa propia. Y los delincuentes profesionales son los que trabajan legalmente, pero cometen su delito pues ilegal. Ahora tendremos las funciones del abogado. Entre sus funciones del abogado es un asesor, es un defensor, es un consultor jurídico. Sus funciones más comunes son orientar a su cliente en cómo va a ir su proceso, en representar a su cliente ante las autoridades, ante otras personas o ante cualquier otra situación, investigar qué clase de delito es, cómo va a poder defenderlo y cómo va a poder ayudarlo, qué ley va a poder aplicar. Estudiar la ley, en este caso tiene que estudiar la ley, ya sea el Código Penal, ya sea el civil, dependiendo qué tipo de asunto es por el que lo contrata. Introducir las peticiones legales, esto es, tiene que ir a
a los juzgados o ante las autoridades a meter cualquier tipo de escrito para poder llevar a cabo su defensa. Y en este caso también, si es que el abogado trabaja en una dependencia gubernamental, ahí él debe de hacer los procesos para poder levantar los cargos a la persona que cometió algún delito que está fuera de la ley. También es negociar con la contraparte para poder llegar a un acuerdo en el que ambas personas puedan quedar satisfechas por el resultado y pues servir en todo momento a su cliente. Principios y valores de un abogado, ahí lo vemos en el artículo primero del Código de Ética de la barra de abogados, que dice que el abogado pues tiene que tener, como es un defensor social, perdón, tiene que ser justo, honrado, tiene que tener su identidad, tiene que tener patriotismo, pertenencia, lealtad, honestidad, profesionalismo, ser responsable, respetuoso, tiene que tener una equidad y un prestigio. Las funciones del abogado para la sociedad son muy importantes. Como abogados debemos defender siempre a nuestro país, tenemos que defender siempre con honestidad y no llegar a lo que pues en otras ocasiones se puede dar, que es la corrupción. Mientras nosotros trabajemos, como dicen aquí, el código de ética, pues podemos hacer un mejor país y podemos aplicar las leyes conforme lo dicta la justicia. Muchas gracias por su atención.